Muy buenos días. Yo creo que ya esperamos un tiempo prudencial. Si empezamos, arquitecto Popa. Muchas gracias, licenciada Ana Rosa. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, se le escucha. Gracias, muy buen día. Pues quiero iniciar dando un cordial saludo a las respetables autoridades de unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos que nos acompañan, al igual que los respetables planificadores. Tengan todos ustedes muy buen día. Pues comentarles que la Coordinadora General de Planificación, con el interés de ejecutar la línea C01 del fortalecimiento del sistema de planificación para el desarrollo universitario, el Plan Estratégico 2030, en donde se indica que se debe velar porque se lleve a cabo un proceso permanente de capacitación dirigido a todos los miembros de los consejos de planificación universitaria y demás personal, se ve involucrado en actividades para la ejecución de la planificación universitaria. Se está desarrollando un programa de capacitaciones dirigido a planificadores de unidades académicas y administrativas. Por lo que como coordinador general de planificación me complace iniciar este ciclo de capacitaciones para el segundo semestre del presente año. Déjenme compartirles que una buena planificación debe tener coherencia con las políticas universitarias para alcanzar los objetivos de desarrollo académico, así como el cumplimiento de la misión institucional. Por esta razón, ya se ha dado a conocer en eventos de planificación varias de las políticas universitarias vigentes y en esta ocasión tenemos la exposición de la política de transparencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo cual les informo que esta reunión pues va a estar siendo grabada y que posteriormente será subida al canal de YouTube de la Coordinadora General para posteriores consultas. Les solicito también que nos apoyen y se sirva a mantener apagadas los micrófonos y sus cámaras para lograr una mejor transmisión. También les pido favor que se puedan inscribir en el link que aparece en el chat de esta reunión. Pues usando el chat también podemos plantear preguntas y al finalizar también habrá un espacio para preguntas y comentarios que cada uno de ustedes pueda tener. La exposición de este día está a cargo de la licenciada Gladys Mercedes Ciariz Morales, graduada de la Universidad de San Carlos como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, con experiencia laboral en asesoría jurídica. Ha desempeñado puestos en el organismo judicial y en el sector privado. Actualmente es la jefa de la Coordinadora de Información Pública. Desde ya, le agradezco, licenciada, por haber aceptado la invitación para darnos a conocer la política de transparencia, esperando que la conferencia sea de mucho provecho para los asistentes y que contribuya a la mejora de los procesos de planificación. Pues en este momento le quiero dejar la palabra, licenciada. Me da mucho gusto saludarla, nuevamente agradecerle el tiempo y por haber aceptado la invitación y pues la dejo en el uso de la palabra. Mucho gusto, muy buen día. Muchísimas gracias, arquitecto. Buenos días a todos, ¿verdad? Autoridades que nos acompañan y unidades ejecutoras. Para mí es un gusto estar acá con ustedes compartiendo de manera virtual, ¿verdad? Porque no nos queda otra. y de verdad agradezco el espacio que se me ha brindado. Como todos ustedes saben, yo soy de reciente ingreso en la universidad y de verdad
para mí un honor poderles compartir un poquito de lo que hemos ido trabajando en la Coordinadora de Información Pública, ¿verdad? Entonces, para empezar, les voy a compartir acá un material que les preparé y que les voy a estar compartiendo al final de la conferencia, ¿verdad? Y que espero, pues, como dijo el arquitecto, sea de mucho provecho para todos ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la política de transparencia de la universidad. Y a mí me gustaría iniciar analizando esta palabra que tiene 13 letras, ¿verdad? 13 pequeñas letras y que es de un gran impacto para una institución. Nosotros encontramos definida esta palabra transparencia en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Como un cuerpo a través del cual pueden verse los objetos de manera clara. Un cuerpo translúcido que se deja adivinar, que se deja vislumbrar sin declararse o manifestarse, ¿verdad? Sin oponerse, que es claro, que es evidente y que se comprende sin ninguna duda. Y eso es la transparencia, ¿verdad? Para nuestra institución, transparencia significa que nosotros permitamos a la población en general que pueda acceder a todos los actos que realiza la Universidad de San Carlos sin ningún argumento, ¿verdad? Permitirles el acceso y que puedan conocer cómo estamos manejando los recursos de la universidad, qué acciones estamos realizando, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, desde su fundación en el año de 1676, ha realizado acciones y actividades encaminadas siempre a cumplir su mandato constitucional con responsabilidad y ética. Y esta política de transparencia viene a reforzar estas acciones que se realizan para el cumplimiento de la misión de la universidad. Como todos sabemos, nuestra institución, por mandato constitucional, es la institución rectora de la educación superior del país. Es una entidad, pues como ya dijimos, de rango constitucional. Es la única universidad pública en nuestro país y que de conformidad con el artículo 82 de la Carta Magna le ha encomendado de manera exclusiva dirigir, organizar y desarrollar la educación pública superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal. Y todo esto lo debe realizar de manera transparente, pues al ser una institución pública se encuentra obligada a brindar esa transparencia, a permitir que los usuarios y la población, tanto universitaria como población en general, pueda acceder a todas las acciones que se están realizando de manera interna en nuestra institución, ¿verdad? Aquí les puse una frase que encontré dentro de la misma política, si ustedes la pueden revisar y la pueden leer, pues a mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Y dice: la clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. Esta es una base de Thomas Jefferson y es algo muy cierto, ¿verdad? Porque si un gobierno trabaja con honestidad, lo que va a producir al final es transparencia, porque no va a ocultar nada, ¿verdad? Va a permitir a los usuarios, a la población en general, que accedan a todos sus actos porque se está actuando de manera honesta. La política de transparencia de nuestra universidad inició a elaborarse en el año 2015 y como resultado de los esfuerzos que fueron realizados en su momento por la Comisión de Política y Planeamiento, que fue conformada por el Consejo Superior Universitario, en conjunto con la Coordinadora General de Planificación y la Coordinadora de Información Pública, esta se logró aprobar en el Acta 13/2016, punto séptimo, en el inciso 7.1 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el 13 de julio de 2016, y desde este momento nuestras autoridades han asumido el compromiso de dotarnos de recursos para poder implementar, ejecutar, darle seguimiento y evaluar esta política de transparencia. La política, como toda política, está acompañada de un plan de acción que está conformado por objetivos, actividades y estrategias encaminadas a fortalecer y a crear al final una cultura de transparencia en todos los niveles de nuestra institución. ¿Por qué cultura de transparencia? Porque lo que se busca es lograr implantar
la transparencia como una cultura institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a importar qué personas estemos ocupando los cargos, pero toda nuestra estructura, todos nuestros manuales de procedimientos, nuestras normas internas, nuestros reglamentos van a estar siempre encaminados a generar transparencia, ¿verdad? A rendir cuentas a la población y que todos puedan acceder de manera directa a todos los actos que se realizan dentro de la institución. Esta política tiene como finalidad organizar, consolidar y facilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas. ¿Para qué sirve esto? Para que la sociedad pueda construir sus propios criterios. La universidad está atravesando un momento difícil y muchas veces es por esto, ¿verdad? Que no ha logrado tener acceso a la información, no ha logrado recibir esta rendición de cuentas. ¿Y qué es lo que pasa? Que al no acceder a la información, ellos pueden armar sus propios criterios, ¿verdad? Incluso los publican a través de redes sociales y muchas veces el acceso a la información permite que las personas a través de sus propios sentidos puedan comprobar que las acciones dentro de nuestra institución se han realizado de conformidad con la ley en todo momento, ¿verdad? Por eso es tan importante este tema de transparencia y permitir el acceso a la información, porque del acceso a la información deriva esta rendición de cuentas que permite a los usuarios, que permite al Estado de Guatemala poder percibir cómo se están utilizando los recursos de la universidad, qué acciones se están realizando y poder determinar y establecer que todo se realiza con fundamento en la normativa legal vigente, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de esta política? El documento incluye dos partes principales. En la primera está el marco referencial y ahí van a encontrar ustedes los antecedentes, el contexto, el marco institucional, conceptual y legal. Y en la segunda van a encontrar las directrices de la política en la que están incluidos los objetivos, los principios, las líneas estratégicas de acción, cómo se va a lograr implantar la cultura de transparencia en nuestra institución, el modelo de gestión y el plan estratégico que va a impulsar la política. Al final de la política, y ustedes se van a dar cuenta cuando la puedan revisar, que está muy completa, contiene un glosario con los términos básicos que se utilizan en el desarrollo de la misma, lo cual permite, ¿verdad?, comprenderla de una mejor manera, y un anexo que incluye todos los artículos y fundamentos legales que han sido utilizados para el desarrollo de la misma. La política de transparencia de la Universidad de San Carlos, al revisarla, pues uno se percata de que descansa sobre dos pilares fundamentales y que ya los habíamos mencionado. Y uno de ellos es el acceso a la información y el otro es la rendición de cuentas, ¿verdad? Estos dos pilares tomados de la mano se traducen en una cultura institucional de transparencia. ¿Qué se quiere lograr con esta política? Generar actitudes, procedimientos, acciones por parte de todos los trabajadores, de toda la comunidad universitaria que vayan encaminados a permitir el acceso a la información y rendir cuentas de todas las acciones que se realizan y todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El acceso a la información es eso, ¿verdad? La publicidad o difusión de la información relevante de nuestra institución a través de medios de comunicación que deben de ser de fácil acceso para toda la comunidad. Yo me he percatado de que sí tenemos varias páginas, cada unidad académica y unidad administrativa cuenta con páginas, ¿verdad?, a las cuales las personas tienen acceso, pero muchas veces estas páginas no están actualizadas. Entonces, esto lo que genera hasta cierto punto es la confusión de los usuarios. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Y la rendición de cuentas, que consiste en esa obligación que tienen las autoridades y los funcionarios que trabajamos
dentro de la universidad de informar sobre todas las acciones que tomamos, las decisiones, en qué estamos invirtiendo los recursos hacia la población, ¿verdad? Tenemos obligación de explicar los motivos, de explicar por qué nosotros tomamos cierta decisión, por qué compramos 50 computadoras, por qué se compraron 400 sillas, ¿verdad? ¿En qué estamos invirtiendo los recursos de la universidad? Porque al final son recursos del Estado de Guatemala, ¿verdad? El plan estratégico de la política está basado en 4 líneas fundamentales. La línea 1 se llama información y divulgación, y en esta línea pues vamos a encontrar estrategias y actividades encaminadas a lograr brindar el acceso tanto a la comunidad universitaria como a la población en general sobre actos e información relevante de la institución, que era lo que les platicaba, ¿verdad? Acá se ve involucrado TV USAC, Radio USAC, el Departamento de Publicidad, la Coordinadora de Información Pública, ¿verdad? Y todos los portales que tenemos disponibles para toda la población. Sin embargo, a mí me pasa mucho en la coordinadora que me piden información sobre procedimientos, sobre requisitos, y son temas que a mi criterio no ameritan la formación de un expediente ni generar notas, ¿verdad? Porque ya ahí entramos en tema de plazos, impugnaciones. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos nosotros dentro de la coordinadora? Nosotros accedemos a los distintos portales, pero sí nos hemos encontrado con esta situación, ¿verdad? Que las páginas no están actualizadas y esto al final lo que genera es confusión, ¿verdad? Y todo esto es transparencia, todo esto es acceso a la información. Entonces, como trabajadores de la universidad tenemos la obligación de mantener actualizada la información que tengamos para acceso de los usuarios, ¿verdad? En portales web, porque al nosotros generar ese acceso, evitamos que nos carguen con más trabajo al final, ¿verdad? Pero imagínense si nosotros que trabajamos dentro de la universidad, cuando hacemos la búsqueda, es bien difícil y tenemos el número de nuestros enlaces y los llamamos. Y aún así nos ha costado conseguir muchas veces ciertos requisitos. Imagínense la población que se encuentra allá afuera, y que muchas veces anda buscando la información y la encuentra, pero no la encuentra actualizada. Entonces, esta política en esta línea de información y divulgación, esto es lo que promueve, ¿verdad? Que nosotros brindemos a través de las distintas unidades encargadas de publicidad y divulgación de la institución, brindemos este acceso a la comunidad y lo brindemos de manera eficaz, eficiente y actualizada, ¿verdad? Luego aparece la línea 2, que es la rendición de cuentas, que ya habíamos platicado de manera anterior, ¿verdad? La rendición de cuentas es una obligación que tenemos con la población de Guatemala, ¿verdad? De brindar los resultados, por ejemplo, de los planes operativos anuales. En nuestra institución ahora los resultados se están evaluando de manera semestral y pues nosotros como coordinadora de información pública ya tenemos disponible esa información en el portal web, ¿verdad? La creación de manuales de procedimientos, también esto es muy importante. La DDO siempre está al pendiente de estos manuales de procedimientos. Yo los 2 semestres que llevo trabajando en la universidad, pues sí he recibido el seguimiento por parte de la DDO para que actualicemos nuestros manuales de procedimientos, lo cual es muy importante porque estos manuales nos van a permitir realizar nuestras labores de manera eficaz, eficiente y ordenada, y a la hora de rendir cuentas va a ser mucho más fácil y accesible para los usuarios, ¿verdad? La línea 3 establece el tema de cultura de transparencia. ¿Qué es lo que busca esta política? Implantar una cultura de transparencia en nuestra institución. No solo es dar acceso, ¿verdad? Llevar procedimientos, sino implantarlo como cultura institucional y lograr lo que les digo, ¿verdad? No importa quiénes estén ocupando los cargos, todos los manuales, todas las normas, todos los procedimientos van a estar encaminados a que se brinde por parte de la institución, de la universidad, a los usuarios y al pueblo de Guatemala
la información de manera transparente, sin argumentos, sin ocultar nada, porque la administración está trabajando de manera honesta. Creo que esto es algo que sí se ha logrado en la universidad y que a mí me ha impresionado bastante, ¿verdad? Porque a pesar de ser una institución tan grande, a mí en la Coordinadora de Información Pública todos me brindan el apoyo, pero casi que de manera inmediata, ¿verdad? Nunca he recibido un no, siempre he tenido el apoyo de mis enlaces, de las autoridades, ¿verdad? Recordemos que si las autoridades están velando por la transparencia, toda la estructura de nuestra institución va a ir en el mismo camino, ¿verdad? Entonces, es algo que se agradece y que es de admirar en la universidad, que a pesar de ser tan grande y que se encuentra dentro de toda la República, los enlaces responden y brindan ese acceso casi que de manera inmediata. Son pocas las dependencias pues con las que nos cuesta un poquito, pero de igual manera reiteramos, damos una llamadita y rapidito nos brindan el acceso, ¿verdad? Y esto refleja que se está logrando este objetivo de la política de transparencia, implantando la transparencia no solo como una obligación, sino como una cultura institucional. En la línea 4 encontramos, se llama administrativa, ¿verdad? Y acá lo que se busca lograr a través de esta política es que la Universidad de San Carlos cuente con personal capacitado para aplicar esta política. ¿Cómo se logra esto? A través de capacitaciones, talleres, programas y actividades como esta, ¿verdad? Que son muy importantes para poder hacer conciencia y que veamos la importancia de generar esta transparencia, de brindar el acceso a la información y rendir cuentas hacia la población. No quiero que se me vayan a dormir. Bueno, ahora vamos a entrar a un tema que es nuestro diario vivir en la CIP, y es pues ahondar un poquito más específicamente en el derecho de acceso a la información. Vamos a ver por qué es tan importante este derecho y en qué consiste al final, hacia dónde llega y cuáles son los límites de este derecho de acceso a la información. Para iniciar, es importante que sepamos que contamos con una norma específica y que está establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el Decreto 57/2008 del Congreso de la República. Para nosotros este es nuestro diario vivir, ¿verdad? Ustedes, esta ley es la que nos sirve a nosotros como un refuerzo para poder solicitar la información a las distintas dependencias y para poder atender las solicitudes de todos los usuarios. Es importante que sepamos que esta ley fue aprobada, sancionada y publicada en el año 2008 y que entró en vigencia el 21 de abril del año 2009. Un día pues bastante importante y que marca una diferencia en la historia del Estado de Guatemala, ya que de manera previa a la vigencia de esta ley, pues sí existía el derecho de petición establecido en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, pero esta ley viene a reforzar, ¿verdad?, este derecho de petición y permite a los usuarios tener acceso a la información pública que obre dentro de las instituciones del Estado, ¿verdad? A partir del 21 de abril del 2009, las personas pueden acceder de una manera más fácil y rápida a documentos de las instituciones públicas. Antes de la vigencia de esta ley era muy difícil que uno pudiera acceder a un acta, a un acuerdo, ¿verdad?, generado por alguna institución. Como obligación que deriva de la vigencia de esta ley, para cada institución pública es la de crear unidades especializadas que atiendan y que garanticen este derecho de acceso a la información pública. Y la Universidad de San Carlos, pues en el año 2009, a través del Acuerdo de Rectoría número 701-2009, de fecha 16 de abril de ese mismo año, crea la Coordinadora de Información Pública, la cual cobró vigencia de igual manera el 21 de abril de 2009 en conjunto con la Ley de Acceso, ¿verdad?
Es increíble que ya este año se cumplieron 13 años de estar funcionando y el objetivo de la Coordinadora de Información Pública pues es al final promover, garantizar y facilitar a todo el pueblo de Guatemala el acceso a la información pública, académica y administrativa, así como a los actos de los funcionarios de nuestra institución, ¿verdad? Asimismo, tenemos a nuestro cargo la custodia y protección de la información pues, que llega a nuestras manos y todo esto para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública. El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y es un factor clave para la política de transparencia, que como platicamos anteriormente, esta política tiene dos pilares fundamentales, ¿verdad? El acceso a la información y la rendición de cuentas. Si ustedes se dan cuenta, la rendición de cuentas deriva de ese derecho de acceso a la información pública y este derecho de acceso lo que refleja es la apertura de los funcionarios y trabajadores para dar a conocer de manera oportuna la información sobre procesos académicos, administrativos y políticos que se desarrollan dentro de la universidad, ¿verdad? Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino y uso de recursos de la universidad, así como el actuar de nuestras autoridades, de los funcionarios y trabajadores de la universidad. La universidad dispone de mecanismos para entregar, divulgar y publicitar los resultados obtenidos en la gestión para el cumplimiento de la misión constitucional que le ha sido encomendada. Y una de estas grandes herramientas y mecanismos es esta cultura de transparencia, ¿verdad? Que para mí es un gran logro para nuestra institución el contar con una política que esté reforzando estos derechos de acceso, de rendición de cuentas, que al final, tomados de la mano, lo que generan es una institución transparente. ¿Por qué es importante este derecho? Yo aquí, para que no se me duerman y no se aburran de mí, les voy a reproducir un video, ¿verdad?, en el cual ustedes van a ver la opinión de una abogada colombiana, donde ella explica por qué es importante el derecho de acceso a la información pública. Si no lo logran ver, por favor, me avisan. Es importante para las personas tener acceso a la información pública, porque el ejercicio de los derechos depende de tener acceso a la información. Por ejemplo, si uno se enferma, uno tiene derecho a saber qué tratamientos hay, cuánto tiempo se demoran en atender esos tratamientos, uno tiene derecho a saber cuánto tiempo se demora la pensión en salir o cuáles son los requisitos para competir con un subsidio. Todos esos derechos de acceso a la información. Las mamás tienen derecho a saber, por ejemplo, si tienen un hijo con un síndrome de Down, tienen derecho, por ejemplo, a saber en qué colegios públicos hay ese tipo de atención y si no la hay, ¿por qué no la hay? Todo eso es el derecho a acceso a la información. Tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, todo el tiempo. Pero además permite también conocer si los gobernantes están cumpliendo con lo que prometieron, en qué se están gastando la plata, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si están cumpliendo las metas, pero saberlo con datos reales, con datos concretos, y poder así tener un debate sobre si queremos volverlos a elegir o si queremos elegir a otra gente. Pero además también es importante para saber si realmente están satisfaciendo, por ejemplo, los derechos de las personas que tienen menos beneficios sociales, que están excluidas del desarrollo. No es difícil encontrar políticas sociales que están dirigidas a las personas más cercanas al gobierno de turno o a local o nacional o lo que sea. Pero los gobiernos tienen que gastarse su plata en políticas sociales dirigidas a toda la gente que lo necesita, no importa su ideología, no importa si están o no están con el gobierno de turno. Y para saber cómo se están gastando esta plata es fundamental el derecho a acceso a la información. Entonces es importante para todo, para la vida cotidiana, para ejercer los derechos políticos, para saber por quién voto, para controlar en qué se están gastando la plata. Sin derecho a la información, lo que estaríamos es dándole al Estado una carta blanca para que haga lo que quiera, y el Estado no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que la ley y la Constitución le ordena hacer, y lo tiene que hacer bien, y tenemos derecho a preguntarle, a exigirle, a cuestionar y a cambiar de rumbo si consideramos que se está haciendo de una manera inadecuada. Y por eso es tan importante la Ley de Acceso a la Información en Colombia, porque
Es cierto que existía el derecho de petición, pero el derecho de petición no es suficiente. Es importante que exista un marco jurídico claro que obliga al Estado a entregar toda esa información que para todos nosotros es útil. Por eso, esa ley de acceso y la sentencia de la Corte Constitucional, que de alguna manera corrige algunos problemas que la ley genera, es realmente importante para cada una de las personas que habitan en el territorio colombiano. Y va a ser muy importante para las futuras generaciones, porque gracias al acceso a la información uno puede solidificar mucho más los procesos democráticos. Por eso estamos muy contentos con la aprobación de esa ley. Pues entonces ya vimos ahí, ¿verdad?, que el derecho de acceso a la información es muy importante, tanto en Guatemala como en otros países. Es un derecho humano universal, ¿verdad?, y que es reconocido y protegido por convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado de Guatemala. Al final, por eso, ¿verdad?, es obligatorio, de cumplimiento obligatorio para el Estado de Guatemala. Como pudimos ver en el video, el acceso a la información pública permite el ejercicio de otros derechos. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que me pasa a mí en la CIP. Muchos estudiantes preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el procedimiento para poder obtener una certificación de cursos? Entonces, a través de ese acceso a la información, ellos pueden ejercer estos derechos. ¿Cuál es el procedimiento para poder ingresar a estudiar a la Universidad de San Carlos? A nosotros brindar acceso a esa información, estamos también brindando y fortaleciendo el derecho de educación, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque el derecho de acceso a la información pública derivan otros derechos. El acceso a la información pública es primordial en un sistema democrático como el de nuestro Estado, ¿verdad?, por el impacto que este genera en la sociedad y la vinculación que existe entre este derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, ¿verdad? La transparencia se hace necesaria para garantizar la auditoría social que realiza la población a los estados, ¿verdad? Y esto, pues, es un pilar en la lucha contra la corrupción en todos los estados, ¿verdad? Como decía ella en el video, si no hubiera derecho de acceso a la información, es como que le estuviéramos dando a las autoridades una carta blanca, dice, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se brinde acceso a la información y, como platicábamos de manera anterior, que ellos puedan hacer sus propios criterios y, al poder acceder a los documentos, la población pueda darse cuenta de que se está actuando en el marco legal. El derecho de acceso a la información pública, de conformidad con lo que establece el artículo 9, numeral 3 de la Ley de Acceso, lo define como el derecho que tiene toda persona. Al decir toda persona es sin discriminación alguna, ¿verdad? Es el derecho que le asiste a toda persona, no importando si es profesional, si sabe leer o no sabe leer, si sabe escribir o no sabe escribir, ¿verdad? Para tener acceso a la información que es generada, administrada y en poder de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Todas las instituciones que manejen recursos del Estado, ¿verdad? Y en el artículo 6, numeral 25, encontramos como sujeto obligado a nuestra institución la Universidad de San Carlos de Guatemala. La regulación legal que fundamenta el derecho de acceso a la información lo encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, ¿verdad? Recibir informaciones quiere decir brindarle acceso a la información pública. También lo encontramos en la Constitución Política, fundamentado en el artículo 30 que establece la publicidad de los actos de la administración pública y en el artículo 28 el derecho de petición que, como indicamos, ¿verdad?, anterior a la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, existía únicamente el derecho de petición, ¿verdad?, que es el derecho que tenemos todas las personas de acceder a las instituciones del Estado a hacer nuestras peticiones. Pero esta Ley de Acceso a la Información Pública refuerza este derecho y lo garantiza, porque al no brindarlo también se tienen consecuencias legales, ¿verdad?
El artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece los principios fundamentales en los que se basa el ejercicio de este derecho, ¿verdad? Y el primero, y para mí el más importante, es el principio de máxima publicidad. ¿Cómo se traduce este principio? En que toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública y que no la podemos limitar, salvo que exista información confidencial o reservada, y lo cual debe estar debidamente justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que obra en archivos de las unidades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala es pública, salvo que sea confidencial y reservada, pero más adelante vamos a explicar y nos vamos a dar cuenta que realmente información reservada no tenemos en la universidad, ¿verdad? El segundo de los principios es la transparencia, y que es el pilar y el porqué de esta política, ¿verdad? Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y permitirle a la población acceder y saber cómo se están manejando, ¿verdad? De manera transparente, de manera directa, sin argumentos, sin esconder nada, ¿verdad? El tercero de los principios es la gratuidad, y este establece que la información que se genera en las instituciones del Estado es de manera gratuita, ¿verdad? Y podemos cobrar lo que se gaste por reproducción de la información, y que en ningún caso este cobro puede ser superior a los costos de mercado. Y el cuarto principio es la sencillez y celeridad del procedimiento. El procedimiento para brindar acceso a la información pública debe ser sencillo y poco formal, ¿verdad? Y tenemos que brindar la información en el menor tiempo que nos sea posible. En la Ley de Acceso a la Información Pública vamos a encontrar distintos tipos de información. Vamos a encontrar información pública, que ya vimos, ¿verdad?, que está definida en el artículo 9, numeral 6. Información pública de oficio, información confidencial e información reservada. ¿Qué es información pública de conformidad con la ley? El artículo 9, numeral 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública la define como la información en poder de los sujetos obligados y que está contenida en, ustedes se van a dar cuenta aquí, contenida en todo lo que obra en archivos, ¿verdad? Expedientes que no sean judiciales, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas y cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades de las instituciones, ¿verdad?, de los sujetos obligados. Como ustedes podrán ver, toda la información que obra en los archivos, documentos y expedientes de nuestra institución es considerada información pública. ¿Cuál es el procedimiento que debemos de llevar a cabo para tener acceso a la información pública? El artículo 38 de la Ley de Acceso nos indica, ¿verdad?, que el procedimiento para el acceso a la información pública se inicia a través de una solicitud. Estas solicitudes pueden ser verbales, escritas o electrónicas, ¿verdad? Verbales cuando las personas no saben leer ni escribir. Tenemos obligación, ¿verdad?, en la Coordinadora de Información Pública, escuchar la solicitud y plasmarla dentro de los formularios. De manera escrita, cuando pues estamos de manera presencial, en la oficina de la Coordinadora de Información Pública tenemos disponible un formulario para que las personas que lleguen de manera presencial a realizar sus solicitudes la puedan realizar de manera escrita o vía electrónica, que tenemos disponible en el portal web de la Coordinadora de Información Pública, un formulario electrónico, ¿verdad? Entonces, se llena este formulario del interesado hacia el sujeto obligado a través de la CIP, ¿verdad? El modelo de solicitud de información solo tiene el propósito de facilitar el acceso a la información de los usuarios, ¿verdad? Pero no podemos establecerlo como un requisito, o sea que si alguien llega a la Coordinadora de Información Pública y me lleva un memorial o me lleva la solicitud de una servilleta, yo no le puedo decir, no le recibo su solicitud, ¿verdad?
porque el formulario solo es un medio para facilitar el acceso, pero no constituye un requisito de procedencia para ejercer este derecho a la información pública, porque como ya vimos, ¿verdad? El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, tan fundamental como el derecho a la salud o a la educación, ¿verdad? Cuando alguien llega enfermo a un hospital, tienen la obligación de atenderlo. Cuando alguien llega a las oficinas de la Coordinadora de Información Pública, tenemos la obligación de atenderlo y garantizarle este derecho humano, ¿verdad? Dice, la persona de la Unidad de Información Pública que reciba la solicitud no puede alegar incompetencia o falta de autorización para recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, de remitirla inmediatamente a donde corresponda. Yo en la coordinadora no podría decir, no, yo acá no le recibo solicitudes para la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. No, ¿verdad? Tengo la obligación de recibirle todas las solicitudes que me lleven los usuarios de acceso a la información y trasladarlas de manera inmediata, o sea, sin dilatar, ¿verdad? Sin guardar el expediente a donde corresponda. Este es el trabajo que hace la Coordinadora de Información Pública, ¿verdad? Al final nosotros somos un enlace entre los usuarios y las distintas unidades académicas y administrativas de la universidad. El procedimiento de acceso a la información pública no perjudica, limita o sustituye el derecho de presenciar u observar actos de los sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque una persona ya pidió copia de un acta de una unidad académica o administrativa, no le vamos a permitir también que se apersone a esta unidad y pueda revisar los libros de actas, ¿verdad? No limita ese derecho que tienen las personas de acceder a los archivos. Asimismo, la ley establece el principio de especialidad, el cual consiste en que a través de solicitudes de acceso a la información pública no podemos sustituir procedimientos administrativos, ¿verdad? Por ejemplo, yo a través de la Coordinadora de Información Pública no podría entregar títulos universitarios, ¿verdad? Porque para eso existe un procedimiento administrativo establecido en manuales y reglamentos y existe un departamento específico que es el que se encarga de dar estos títulos universitarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Orientar a los usuarios, porque también de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Acceso, tenemos una función orientadora. Entonces, orientamos a los usuarios y lo remitimos a las dependencias correspondientes, ¿verdad? Es importante que cuando se realicen solicitudes de información pública se tome en cuenta que si bien es cierto, es un procedimiento poco formalista, las peticiones deben de llenar ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 41 de la Ley de Acceso. Uno de ellos es la identificación del sujeto obligado a quien se dirija. Esto pues ya lo hace el formulario que brindamos tanto de manera presencial como el que van a encontrar en la página de la CIP. La identificación del solicitante, esto es muy importante, ¿verdad? De conformidad con el Código Civil, las personas en el Estado de Guatemala se identifican con su nombre propio y apellidos, ¿verdad? Muchas veces he recibido solicitudes en las cuales solo me ponen Mario, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la CIP cuando recibimos solicitudes en las cuales no se identifica de manera adecuada el solicitante? Le solicitamos una aclaración, ¿verdad? Resolvemos una aclaración, fijamos un plazo de conformidad con nuestro manual de procedimientos en el cual le pedimos que se identifique de conformidad con el artículo 41 y caso contrario se archiva el expediente, ¿verdad? Y 3, la identificación clara y precisa de la información que se solicita. Esto es muy importante porque si no se identifica de manera clara y precisa la información que se necesita, nosotros no podremos saber hacia qué enlace dirigir las solicitudes, ¿verdad? Si solo me piden el acta de fecha tal, pero el acta emitida por qué autoridad, ¿verdad? El acta de qué unidad académica. Imagínense, la universidad es tan grande y entonces, ¿qué hacemos nosotros? De igual manera, solicitar una aclaración
notificarlo, fijamos un plazo y si no se aclara en el plazo establecido, archivamos los expedientes. Otra cosa muy importante del artículo 41 es que las solicitudes de información pública no están sujetas a ninguna otra formalidad más que estos 3 numerales, ¿verdad? Y no podemos exigir la manifestación de una razón o interés específico como requisito de la misma. A mí al inicio, pues sí me pasaba que me respondían de algunas unidades que no me podían brindar la información que se estaba solicitando, ya que de manera previa teníamos que preguntar para qué la iban a utilizar. Muchas veces, pues nosotros como garantes de los archivos tenemos miedo de brindar ese acceso, ¿verdad? Porque pensamos que en el mismo habrá información sensible, confidencial o reservada. Sin embargo, ustedes se van a poder dar cuenta de que casi toda la información de nuestra institución es pública, ¿verdad? Son pocos los datos que podemos censurar y al final nosotros no podríamos, con fundamento en este artículo, pedirle al solicitante, mire, ¿y para qué quiere la información? ¿Verdad? Entonces nosotros, cuando nos pasaba esto, lo que hacíamos era mandarle a nuestros enlaces este artículo 41, porque también tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que respondemos, ¿verdad? Porque dependiendo de estas respuestas, la gente puede tomar algunas otras acciones legales, ¿verdad? En contra de los sujetos obligados. El tiempo de respuesta y prórroga. El artículo 42 de la Ley de Acceso establece que presentada y admitida una solicitud de información pública, la unidad de información debe emitir una resolución dentro de los 10 días hábiles, hay que agregarle ahí, ¿verdad?, siguientes, en alguno de los sentidos que a continuación les voy a comentar. Podemos resolver entregando la información solicitada, notificando una negativa cuando el interesado dentro del plazo concedido no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el artículo 41, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Si no se identifican o no identifican de manera clara y precisa la información que están solicitando, resolvemos una aclaración, fijamos un plazo de 2 días para realizar la aclaración y si no la realizan, pues ya procedemos a notificar una negativa y archivamos el expediente. Notificando la negativa total o parcial, ¿verdad? Cuando se trate de información considerada como reservada o confidencial. Hay situaciones en las cuales definitivamente hay información que no podemos entregar porque es reservada o confidencial o que necesitamos censurar alguna información. Entonces, es una negativa total o parcial o expresando la inexistencia. Cuando no existe la información dentro de los archivos de algunas unidades, es importante que los enlaces y las autoridades de cada unidad pues lo hagan saber por escrito, ¿verdad? Para poder notificarle a los solicitantes. El artículo 43 de la Ley de Acceso también regula lo establecido sobre la prórroga del tiempo de respuesta. ¿Cuándo podemos otorgar una prórroga para brindar la respuesta? Por volumen y extensión, ¿verdad? Solo cuando el volumen y extensión de la respuesta que se va a brindar lo justifique, podemos ampliar ese plazo de 10 días hábiles que nos otorga el artículo 42, lo podríamos ampliar hasta por 10 días hábiles más, ¿verdad? Pero solo cuando sea por volumen y extensión de la respuesta, ¿verdad? Algo que nos está sucediendo actualmente por la situación de la universidad es que no se tiene acceso a ciertos archivos porque se quedaron en las instalaciones que se encuentran actualmente tomadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, algunos enlaces solicitaban prórroga del tiempo, pero el cierre de la universidad no es ni por volumen ni extensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos casos? Estamos pidiendo que se nos haga saber, porque esto es un caso de fuerza mayor, ¿verdad? Que se nos haga saber por escrito y nosotros notificamos a los usuarios
y se les informa que la Coordinadora de Información Pública se compromete a que al tener acceso a esos documentos, es decir, cuando primero Dios pronto volvamos a nuestras labores de manera presencial, se va a reiterar y se le va a dar seguimiento a estas solicitudes, porque nosotros tenemos que garantizarle este derecho de acceso a la información pública a todos los usuarios, ¿verdad? A todos los solicitantes. Algo importante también de las prórrogas es que cuando resolvemos una prórroga debemos de notificar a los interesados dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo señalado en el artículo 42. ¿Qué quiere decir esto? En el 8º o 9º día tenemos la obligación de notificar que se va a otorgar una prórroga. En el 10º día ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Por eso es que mis enlaces sabrán que estamos siempre reiterando las solicitudes y es por esto, ¿verdad?, que tenemos plazos establecidos en la normativa legal vigente. Ahora vamos a ver un poquito de los pasos básicos para solicitar información pública en cualquier institución del Estado. Como ya vimos, el artículo 38 establece, ¿verdad?, que se ingresa la solicitud ya sea de manera verbal, escrita o electrónica, que ya lo explicamos. Luego la Coordinadora de Información Pública recibe la solicitud y la traslada de manera inmediata, como establece la ley, ¿verdad?, a la dependencia que corresponde, porque a los que tengan en sus archivos, ¿verdad?, esa información. Gracias a Dios tenemos enlaces en todas las unidades académicas y administrativas. Luego, la Coordinadora de Información Pública resuelve la solicitud en el plazo máximo de los 10 días hábiles posteriores al ingreso de la misma o, en caso que el volumen y extensión de la respuesta lo justifique, prorrogamos, ¿verdad?, por 10 días hábiles más. Ya notificamos, el solicitante recibe la respuesta, ya sea de manera electrónica o presencial, y se archiva el expediente. Ahora les voy a explicar cómo se solicita información pública en la universidad, ¿verdad? No sé si todos tendrán conocimiento de cómo es que se lleva a cabo esta solicitud en nuestra institución. Pero es bien fácil, ¿verdad? Porque aparte de todo, nosotros como Coordinadora de Información Pública tenemos la obligación de conformidad con la ley de brindar un acceso fácil y rápido a todos nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces, se logra ingresando a la dirección de la Coordinadora de Información Pública, que es cip.usac.edu.gt, y ahí les va a aparecer una pantalla como esta, ¿verdad? Y tienen que dar clic en formulario de solicitud de información. Al dar clic ahí en el formulario de solicitud de información, les va a aparecer un formulario bien sencillo que se debe llenar. Si quieren, nos vamos a ir aquí a la página para que ustedes puedan ver y conocer un poquito de la CIP. Y este es el formulario, ¿verdad?, que les va a desplegar el portal de la CIP. Y como ustedes se van a dar cuenta, se solicita información bien sencilla de conformidad con el artículo 41. Los datos del solicitante, ¿verdad? El correo electrónico, porque al realizar las solicitudes de manera electrónica, pues obviamente nos tienen que brindar una dirección de correo electrónico para poderles notificar. El teléfono, que es opcional, pero de preferencia siempre hay que brindarlo, porque si escribieron mal acá el correo electrónico, entonces nosotros en la CIP los contactamos, ¿verdad?, al número de teléfono que nos indiquen, la edad, el género y la pertenencia sociolingüística. Esto lo pedimos por temas estadísticos, si es estudiante o trabajador o población en general, ¿verdad? Acá tenemos un cuadrito donde les indicamos que para brindarles mejor atención pueden comunicarse con nosotros a la CIP, porque como les comentaba, ¿verdad?, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la CIP tiene también una función orientadora. También tenemos acá el artículo 41 para que los solicitantes vean bien
los 3 requisitos que debe llenar su solicitud y acá ya aparece el espacio para que las personas escriban de manera clara y precisa, como lo indica el numeral 3 del artículo 41, el detalle de la solicitud que están requiriendo. Y ya aquí les da un código, ¿verdad? Para que veamos que sí son personas y no robots. Y enviar solicitud, ¿verdad? También tenemos acá esta información que nuestro horario de atención es de 7:30 a 3:30, que el sistema siempre está habilitado las 24 horas, pero que si la solicitud ingresa después de las 3:30 o en día inhábil, se tomará como fecha de recepción el día hábil siguiente. Esto es muy importante porque, como ustedes se dan cuenta, nosotros manejamos plazos, ¿verdad? Entonces es bien importante que quede establecido en qué horario y qué día ingresó la solicitud para realizar el conteo de plazos de conformidad con la ley. El procedimiento de la Coordinadora de Información Pública de la Universidad para atender las solicitudes lo encuentran ustedes en el Manual de Procedimientos de la CIP y que también está disponible en este portal web, ¿verdad?, de la CIP. Y se los voy a decir de manera breve, ¿verdad? El primer paso, como ya dijimos, es que cualquier persona individual o jurídica puede solicitar información pública, pueden realizarlo vía electrónica, desde el portal o de forma personal, ya sea por escritas, de manera escrita o verbal, ¿verdad? La verbal, por lo que les comentaba que hay personas que no saben leer ni escribir. Todas las unidades administrativas y académicas tienen que nombrar un enlace titular y un suplente para que la Coordinadora de Información Pública pueda contactarse con ellos. Entonces, al recibir las solicitudes, la Coordinadora de Información Pública, ¿qué hace? Redactamos un oficio dirigido a nuestro enlace y ya solicitamos la información y nos deben de remitir la información dentro de los 3 días hábiles siguientes de que los enlaces reciben este requerimiento, ¿verdad? Y eso de los 3 días, pues está establecido aquí en el manual de procedimientos. Muchos enlaces me decían, pero es que es muy poco tiempo. ¿Será que me da prórroga? Entonces yo les decía, prórroga hasta 5 días de manera verbal y platicada, ¿verdad? Ahora, si es por volumen y extensión, sí la tienen que pedir por escrito y ampliamos el plazo por 10 días hábiles más, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Que los enlaces pueden solicitar prórroga del plazo y nos lo tienen que requerir en el 3er día hábil siguiente de que han recibido el requerimiento. Y esto por lo que vimos en el artículo 43, ¿verdad? Que nosotros como Coordinadora de Información Pública solo tenemos el 8º o 9º día para notificar estas prórrogas. Entonces, luego ya se emite la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes y luego se notifica y ya se archiva el expediente. Ahí está nuestro procedimiento, ¿verdad? Como les digo, está disponible en el portal web de la Coordinadora de Información Pública. Y ya. Entonces, acá está el tema de la red de enlaces. Es una obligación que nosotros como institución debemos de cumplir de conformidad con el artículo 19, el cual establece, ¿verdad?, que las instituciones deben de tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional. Actualmente, la Coordinadora de Información Pública cuenta con enlaces en todas las unidades académicas y administrativas y de conformidad con nuestro manual de procedimientos, tenemos enlaces titulares y suplentes. ¿Por qué? Porque si el titular no puede responder, nosotros siempre enviamos copia a la autoridad y al suplente por el tema de los plazos, ¿verdad? No podemos detenernos dentro del procedimiento porque cuando sentimos ya estamos en el 10º día y ya tenemos la obligación de conformidad con la ley de emitir una resolución en cualquiera de los sentidos que está establecido en el artículo 42. Ahora, dentro del tipo de información que también mencionábamos, encontramos la información pública de oficio. El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública nos obliga a mantener de manera actualizada y disponible en todo momento en nuestros portales web 29 numerales disponibles para los usuarios, ¿verdad? Ustedes siempre la tenemos que mantener actualizada y disponible.
Esta información dentro de nuestra institución es generada por ciertas dependencias de conformidad con sus competencias, ¿verdad? Y la requerimos dentro de los 5 días hábiles de cada mes. O sea, el 5 de cada mes, el 5.º día hábil de cada mes nos van remitiendo nuestros enlaces de estas dependencias para que nosotros podamos cargar esa información en nuestro portal web, ¿verdad? Ahí se los voy a enseñar y están todos los numerales disponibles. Esta información es generada y remitida bajo la responsabilidad de estas dependencias, ¿verdad? Nosotros, pues obviamente sí la revisamos y la colgamos, pero es bajo la responsabilidad de las autoridades de cada dependencia que genera esta información. La ley establece que el plazo para actualizar esta información pública de oficio es un plazo no mayor de 30 días después de producido un cambio, ¿verdad? Esto ustedes lo encuentran en el artículo 7 de la Ley de Acceso. Por eso es que siempre insistimos con esta información pública de oficio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que correr y la tenemos subida ahí y la actualizamos de manera mensual. Vamos a ir viendo qué numerales de manera breve, porque creo que ya se me aburrieron un poquito. De manera breve, ¿qué información pública de oficio es la que nos solicita mantener actualizada y en todo momento en nuestros portales web? El numeral 1, la estructura orgánica y funciones de cada dependencia y departamento, incluyendo el marco normativo. Aquí, pues, esto lo genera la Dirección de Asuntos Jurídicos cada año y la División de Administración de Recursos Humanos. En el numeral 2, la dirección y teléfonos de la entidad. 3, el directorio de empleados y servidores públicos. Eso también lo genera la División de Administración de Recursos Humanos. En el numeral 4, número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en la universidad, en todas las dependencias, incluyendo los salarios que corresponden a cada cargo, honorarios en caso de que se estén brindando servicios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica. Si ustedes entran a nuestro portal web, en el apartado de información pública de oficio e ingresan en el numeral 4, van a encontrar un espacio en el cual se va a poder generar un reporte que va a contener esta información. En el numeral 5 tenemos la misión y objetivos de la institución, el plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos. Acá, pues, este mes ya cargamos nosotros el informe semestral, ¿verdad? En el numeral 6, los manuales de procedimientos administrativos y operativos. En el numeral 7, la información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para el ejercicio fiscal 2022. En el numeral 8, los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones, ¿verdad? Por renglón. En el numeral 9, la información sobre depósitos constituidos con fondos públicos. Acá nos apoya el departamento de caja. En el numeral 10, la información relacionada con procesos de cotización y licitación para adquisición de bienes utilizados para programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural, ¿verdad? En el numeral 11, la información sobre las contrataciones de bienes y servicios que son utilizados por sujetos obligados. Si ustedes ingresan a nuestro numeral 11, se van a dar cuenta de que ahí hay un link que lo lleva a uno al CIF y que genera información que ha sido cargada por los distintos tesoreros de las unidades ejecutoras. Por eso es bien importante que se mantenga actualizada esta información y que se tenga mucho cuidado al ingresarla en el CIF, porque esta está para acceso hacia toda la población de Guatemala, ¿verdad? En el numeral 12, el listado de viajes nacionales e internacionales que son autorizados en la universidad y que son financiados con fondos públicos, ¿verdad? Acá ustedes van a encontrar los objetivos de los viajes, el personal que está autorizado a viajar, el destino y costos tanto de boletos aéreos como viáticos. En el numeral 13, la información sobre el inventario de bienes muebles e inmuebles, que esto lo genera cada una de las unidades, ¿verdad? Sí nos ha costado un poquito con este numeral, pero hemos recibido el apoyo de todas las unidades académicas y administrativas.
El artículo 14, información sobre contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones en todos los sujetos obligados, donde se incluye monto y plazo de los contratos, así como la información del proveedor. Si ustedes revisan nuestro portal, se van a dar cuenta que incluso tenemos ahí un link que nos va a llevar al portal de Guatecompras. 15. Los montos asignados, criterios de acceso y padrones de beneficiarios de programas de subsidios, becas o transferencias que son otorgadas con fondos públicos. Acá en este numeral tenemos un link que nos lleva a la página de bienestar estudiantil, ¿verdad? Que también recibimos el apoyo de ellos. Y de DIGED, la información relacionada con los contratos, licencias o concesiones para usufructo o explotación de bienes del Estado. En el numeral 17, listado de empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas. En el 18, listado de obras en ejecución o ejecutadas de manera total o parcial con fondos públicos. Acá nos apoya bastante la DIGA y el BCIE, ¿verdad? También nos brindaba información. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, ¿verdad? Ahí también la DIGA y jurídico. En el numeral 20, la información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de procesos de cotización y licitación y los contratos respectivos. Acá también tenemos links que nos llevan al portal de Guatecompras. El numeral 21, el destino total del ejercicio de los recursos de fideicomisos constituidos con fondos públicos. El numeral 22, el listado de compras directas realizadas por las dependencias, ¿verdad? Acá también esto tiene un link que nos lleva al CIF. En el numeral 23, informes finales de auditorías gubernamentales o privadas. Ya tenemos cargada ahí la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas del ejercicio fiscal anterior, ¿verdad? Que es la que nos notificaron en mayo del presente año. El numeral 24 que no nos aplica, el 25 tampoco. En el numeral 26 indica que los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deben publicar por lo menos una vez al año a través del Diario de Centroamérica un informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo, qué sistemas se utilizan para registro y categorías de la información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo. ¿Por qué le dan tanto énfasis al tema de los archivos? Porque los archivos son algo muy importante en cada institución del Estado, ¿verdad? Porque en ellos sobra la historia de una institución y yo sí he recibido varias solicitudes en las cuales he tenido que requerir información al archivo general. Y realmente es increíble el trabajo que ellos realizan, ¿verdad? En esta dependencia. Brindan una información detallada y ordenada y siempre me la brindan casi que de manera inmediata, ¿verdad? Y qué bonito saber que tenemos esa cultura de transparencia implantada en nuestra institución. Era lo que yo les decía. A pesar de ser tan grande, tenemos un archivo que funciona de una manera increíble. En el numeral 27, el índice de la información debidamente clasificada. Acá en el numeral 27 nosotros tenemos obligación de que en caso de que la universidad reservara alguna información, hacerle saber a los usuarios que esa información no se les podría brindar, ¿verdad? O qué información está clasificada como confidencial o sensible, ¿verdad? Cuando alguien solicita información sensible, tiene que saber que para poder acceder a la misma, tiene que contar con la manifestación expresa de la voluntad del titular de la información o que si no se le va a censurar, ¿verdad? En el numeral 28 está el informe de pertenencia sociolingüística, que acá nos apoyan todas las unidades académicas y administrativas. Y en el numeral 29, cualquier otra información de utilidad o relevancia para cumplir los fines y objetivos, en este caso de la universidad. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, sí es bastante la información que nosotros tenemos que tener disponible y siempre, ¿verdad?, en el portal web de la Coordinadora de Información Pública y que al final lo que estamos brindando es acceso y transparencia porque estamos permitiendo que el pueblo de Guatemala pueda ingresar a este portal web que es de fácil acceso para los usuarios y pueda establecer
cómo se están realizando las gestiones, en qué se están invirtiendo los recursos de nuestra universidad. Además, tenemos también que tener en este portal disponible información que deriva de una reforma que se realizó a la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 17 ter, ¿verdad? Esto fue en el año 2013. Y también nos obliga a tener disponible en este portal web y también actualizada por lo menos cada 30 días la siguiente información. La programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, que en esto nos apoya la jurídico. La programación y reprogramación de jornales, ahí tenemos subida una circular, ¿verdad? Donde se indica que ya no se contratan jornales. Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares. Acá nos apoya Recursos Humanos. Programación de arrendamiento de edificios, ahí subimos la información que nos brinda DIGA y también la gerencia financiera. Todo tipo de convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales, asociaciones legalmente constituidas, organismos regionales o internacionales, así como informes correspondientes a avances físicos y financieros que deriven de los convenios. Acá nos apoya Cooperación, programación y reprogramación de aportes al sector público y sector externo, así como informes de avance físico y financiero, informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa, también nos apoya Cooperación, y se van a dar cuenta si logran ingresar al portal de la CIP, que en el mismo se encuentran links que nos llevan a los portales web, en este caso de Cooperación, ¿verdad? Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. Ahí tenemos colgado el informe de liquidación del ejercicio fiscal 2021. Entonces, si se dan cuenta, sí tenemos bastantes obligaciones de conformidad con la ley y que generan al final acceso hacia nuestros archivos, hacia nuestras actividades y que fortalecen la cultura de transparencia, ¿verdad? Acá les tomé una captura de cómo se ve el portal de la Coordinadora de Información Pública en la dirección cip.usac.edu.gt. Y ahí, ustedes al ir al módulo de información pública van a encontrar información pública de oficio. Al dar clic ahí, a ustedes se les va a desplegar una pantalla como esta, ¿verdad? Donde van a encontrar cada uno de los numerales que ya leímos. Y al darle clic a cada uno de esos numerales, van a poder encontrar la información disponible y clasificada y actualizada por mes, ¿verdad? Y por ejercicio fiscal. Acá también está la de la Ley Orgánica del Presupuesto, ¿verdad? También la van a encontrar en nuestro portal web. Y ahora vamos a platicar rapidito a qué se refiere la información confidencial o qué se considera como información confidencial de conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información. La definida en el artículo 24 de la Carta Magna, que es correspondencia, documentos y libros personales. Esa información es confidencial. La definida como confidencial por la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el secreto profesional para los que ejercen la profesión liberal, ¿verdad? La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial. Existe información que a través de otra ley se clasifica como información confidencial. Por ejemplo, las personas que padecen de VIH, ¿verdad? Hay una ley específica para estas situaciones y establece que todos esos temas son confidenciales. Los datos sensibles o personales sensibles, ¿verdad? Más adelante vamos a ver de manera detallada qué son datos sensibles o personales sensibles. La información recibida
bajo garantía de confidencia. Es importante que cuando se requiere información pública uno revise, por ejemplo, contratos o convenios y que en estos no exista una cláusula de confidencialidad, ¿verdad? Porque si existe, entonces sí podemos argumentar de que no se brinda el acceso a esa información porque fue recibida bajo garantía de confidencia con fundamento en este artículo 22 de la Ley de Acceso. Vamos a ver entonces qué son datos sensibles o personales sensibles. Estos datos sensibles o personales sensibles son los datos personales que se refieren a características físicas, morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o de su actividad privada. Acá podemos encontrar hábitos personales, el origen racial, el origen étnico, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, estado de salud físico o psíquico, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar y otras situaciones que sean íntimas, ¿verdad? Muy íntimas de la persona y que obren en archivos. Esa información sí es sensible y entonces no podemos brindar el acceso a los usuarios a esta información. ¿Qué hacemos nosotros en la Coordinadora de Información Pública? Pues primero, cuando requerimos la información, dentro de los oficios que son generados hacia nuestros enlaces, colocamos, ¿verdad?, que omitan los datos sensibles o personales sensibles que puedan obrar en los documentos que nos van a remitir. La información de proteger estos datos, la obligación de proteger estos datos es de cada autoridad responsable de los archivos, ¿verdad?, de cada unidad académica o cada unidad administrativa. Sin embargo, nosotros en la Coordinadora de Información Pública, si en algunos casos no la han censurado porque no saben qué censurar y qué no, pues nosotros siempre apoyamos y por supuesto revisamos la información antes de notificarla a los solicitantes, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado de proteger estos datos sensibles que obran en nuestros archivos. ¿Cómo podría una persona acceder a estos datos sensibles o personales sensibles de conformidad con la ley solo presentando una manifestación expresa por escrito del titular de la información o solo si fuera el titular de la información, ¿verdad? Ahí sí no censuramos la información. Acá hay otra explicación breve, ¿verdad? Que los datos personales sensibles son toda aquella información vinculada con una persona física que revela sus aspectos más íntimos, o sea, más reservados y más profundos. Si una persona tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad y obra en los archivos, esto debe de ser censurado previo a entregar algún documento donde obre esa información, ¿verdad? Esta información debe ser censurada porque en algún momento puede dar origen a discriminación o a un riesgo grave para el titular de la información, ¿verdad? Acá ustedes van a encontrar un link en la presentación que les voy a compartir, donde van a poder ver una presentación donde se explica ya de manera más específica el tema de datos sensibles o personales sensibles, ¿verdad? Para que lo puedan tener ahí y es de derecho comparado, cómo son tratados o cómo son resguardados estos datos personales sensibles en otros países. Ahora veamos a qué se refiere el término información reservada de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Acceso. La información reservada es aquella información cuyo acceso se encuentra de manera temporal restringido. Y esto puede ser por disposición expresa de una ley o que ha sido clasificada por la institución como tal. El periodo de reserva que permite la Ley de Acceso a la Información es de 7 años, permitiendo una ampliación por 5 años, o sea, un total de 12 años. Una información no se puede reservar por más de 12 años y siempre se debe de justificar el motivo por el cual se está reservando. Reservar información no es algo sencillo, ¿verdad? Siempre lleva un procedimiento dentro de la institución y esta reserva debe de ser autorizada por la máxima autoridad de la institución a través de un acuerdo y se debe de realizar de manera previa una prueba de daño. Se debe de justificar que se produce más daño
revelando la información, ¿verdad? Y que por eso es necesario reservarla. Y este daño, pues, es para el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, nosotros dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala no tenemos declarada bajo reserva ninguna información. ¿Qué información se podría reservar a través del procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública? La información relacionada con asuntos militares, clasificados como seguridad nacional. La información relacionada con asuntos diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional. La información relacionada con propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas que estén en poder de las autoridades. Cuando la información daña actividades de investigación, prevención o persecución de delitos. La información relacionada a procesos de inteligencia del Estado o la impartición de justicia, expedientes judiciales que no hayan causado ejecutoria, la información cuya difusión dañe la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, la información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, todo el tema de los menores de edad, ¿verdad? Los análisis proporcionados por el presidente de la República para proveer de defensa y seguridad de la nación. Entonces, si se dan cuenta, declarar bajo reserva información no es fácil, ¿verdad? O la que sea determinada como reservada por efectos de otra ley. Si otra ley dice esta información es declarada bajo reserva y en algún momento obra en archivos de la universidad, pues ahí sí podríamos fundamentar nuestra negativa en este artículo. Y para terminar, vamos a ver en qué responsabilidades y sanciones podemos incurrir al no brindar y no garantizar este derecho de acceso a la información pública. El artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece el delito de comercialización de datos personales. Y quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales o datos sensibles protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa, que era lo que comentábamos, ¿verdad? Por escrito del titular de los mismos y que no provenga de los registros públicos, va a tener una sanción con prisión de 5 a 8 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Y esto pues no nos exime de las responsabilidades civiles y administrativas que nos puedan imponer, ¿verdad? Entonces, no podrían comercializar. Comercializar consiste en vender, ¿verdad? Recordemos que el comercio siempre tiene un interés económico. Entonces, el que vendiera información que obre en los archivos de la Universidad de San Carlos estaría cometiendo este delito. El tema de los archivos que ya platicamos de manera anterior, ¿verdad? Los archivos son muy importantes para la Ley de Acceso a la Información Pública porque en la misma obra información, historia de una institución, ¿verdad? Entonces tenemos obligación de salvaguardar los documentos que obren en los archivos administrativos y quienes incumplan o quienes promuevan que se esconda o que se destruya información que obre en los archivos, podrán ser destituidos del cargo y sujetos a las sanciones previstas en el artículo 418, que es abuso de autoridad, 419, incumplimiento de deberes del Código Penal, ¿verdad? También la Ley de Acceso a la Información Pública establece el delito de alteración o destrucción de información en archivos. Quien destruya información que obre en archivos también será sancionado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, no solo con lo que establece el Código Penal, y será sancionado con una prisión de 5 a 8 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales, así como las sanciones civiles y administrativas que correspondan. La retención de información también está establecida en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública y nos indica, ¿verdad?, que incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de dar cumplimiento a la ley de acceso que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. La sanción que se impone es prisión de 1 a 3 años
y la inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, así como una multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Imagínense qué delicado si nosotros no garantizamos, si no brindamos el acceso a la información que obra en nuestra institución, podríamos incurrir en este delito de retención de información y así como también podernos imponer sanciones de tipo civil y administrativas dentro de la misma institución, ¿verdad? Y también tenemos el delito de revelación de información confidencial o reservada en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por eso les digo yo siempre a mis compañeros de la Coordinadora de Información Pública que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Nuestra oficina es un lugar bien delicado para trabajar, donde tenemos que poner muchísima atención, porque ustedes se dan cuenta que si no brindamos acceso a la información o no realizamos el procedimiento establecido de conformidad con la ley, podríamos incurrir en el delito de retención de información. Pero también, si revelamos información confidencial o reservada, caeríamos en este delito, ¿verdad? Del artículo 67 de la Ley de Acceso, y la sanción es prisión de 5 a 8 años, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de 50 a 100,000 quetzales, más las responsabilidades civiles y administrativas que se nos puedan imponer, ¿verdad? Entonces, está mal no brindar el acceso, pero también está mal brindar el acceso y no reservar aquellos datos que son considerados como confidenciales o reservados. Lo que nos ha pasado, ¿verdad? Los datos personales sensibles. Por ejemplo, si nos requieren copia de un contrato, nosotros lo requerimos a la División de Administración de Recursos Humanos. Ellos nos remiten el contrato, pero en el mismo obra la dirección de la residencia del trabajador, ¿verdad? Entonces, esa es información sensible, clasificada como un dato personal sensible. ¿Y qué hacemos nosotros en la CIP? Censuramos, ¿verdad? Así con negro se tacha antes de notificar al solicitante, porque si no también incurrimos en este delito. Entonces, hasta ahí llega el desarrollo, ¿verdad?, de la política de transparencia y específicamente el derecho de acceso a la información pública. Yo agradezco la atención que ustedes me han brindado esta mañana. Yo sé que tal vez fue un poquito aburrido. Y si les pareció de interés, están cordialmente invitados a todas las capacitaciones que, de conformidad con la ley, la Coordinadora de Información Pública está obligada a brindar con el objetivo de promover, ¿verdad?, esta cultura de transparencia en nuestra institución, y los motivo para que cada uno de ustedes, en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas, podamos promover siempre esa transparencia, permitamos el acceso hacia la información que generamos y estemos siempre anuentes a rendir cuentas al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Ustedes, para poder fortalecer a nuestra institución, que en este momento pues es el apoyo que debemos brindarle. Muchísimas gracias a todos por su atención y les voy a dar un espacio para ver si tienen alguna duda, comentario o nos quieran compartir alguna experiencia que ustedes hayan tenido al solicitar información, o si en algún momento la CIP les solicitó información. Y también aprovecho la oportunidad, por si tengo algún enlace aquí conectado, agradecer el apoyo que siempre se le brinda a la CIP. Muchas gracias. Gracias, licenciada, por su intervención. Esperamos las preguntas de los compañeros que están conectados. La licenciada, por favor. Buenos días, yo quisiera hacer una pregunta, no sé si se puede. Claro que sí, Antonella. Mucho gusto. Antonella, mucho gusto. Ay, prendo mi cámara, perdone. No te Sí, ¿qué tal, licenciada? Gracias por la disertación. Era de que yo hace años estaba como enlace para la Coordinadora de Información Pública y hace unos años pues ya también ya no soy enlace y ahora me sirvió como para actualización. Pero me surgió una duda en ese tiempo que era enlace porque recuerdo que había un debate respecto a cuando se hace la publicación de notas de estudiantes. Entonces, ¿qué tanta información se puede dar o no?
Supongamos en ese entonces decían que la nota del estudiante no se debía de publicar, supongamos si eran redes sociales o incluso postearlas, sino que solamente el aprobado o que no había aprobado, creo que algo así era. Y entonces quedó eso como en un debate cuando yo estaba ahí y no sé si ya hay algún criterio ahora para poder hacer la publicación de las notas de estudiantes. Claro que sí. Fíjese, Antonella, que pues efectivamente las notas de los estudiantes son consideradas un dato personal sensible, ¿verdad? La información que puede ser auditada por la sociedad y a la cual pues ellos tienen acceso es información más que todo por el manejo de recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué información de los estudiantes va a ser pública? Todos aquellos requisitos que obren dentro de su expediente para poder ingresar a nuestra universidad, no así las notas que ellos obtienen, porque eso sí es algo muy personal, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre que recibimos documentos en los cuales obran notas de los estudiantes, siempre las censuramos, ¿verdad? Y como usted indica, la sugerencia que se da a las unidades académicas es que puedan indicar únicamente si fue aprobado o no aprobado, no así el punteo, porque eso sí es algo muy íntimo y algo muy personal. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. ¿Alguna otra duda? En el chat creo que. Una pregunta. Buen día, Roberto Díaz Ditux. Con respecto al tema que acaban de hablar de esa parte de las notas sensibles, ¿hay algún documento o para poderlo socializar y hacerles un recordatorio a la parte académica? Porque ahora hasta en Facebook se publican las notas y un montón, entonces, como para hacerle la observancia y la recomendación y que vean de que hay un documento de respaldo. Claro que sí. Ingeniero, fíjese que nosotros, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Acceso, tenemos la obligación de brindar capacitación a nuestros enlaces y a las autoridades precisamente por esto, ¿verdad? Para mantenerlos actualizados. Lamentablemente, por la situación que se está dando, nosotros teníamos programada una capacitación cabal en los días en que se dio la toma de las instalaciones y vamos a iniciar a dar estas capacitaciones en el mes de septiembre. Yo siempre indico, ¿verdad?, que la información, siempre y cuando sea solicitada a través de la Coordinadora de Información Pública, nosotros tenemos la obligación de aplicar lo que establece la Ley de Acceso, ¿verdad? Tal vez ustedes o algunas unidades académicas lo publican en las páginas de Facebook, ¿verdad? Y pues no se han quejado los estudiantes porque creo que al final es una medida que se ha tomado por la situación de la pandemia y ahora de la toma de las instalaciones. Sin embargo, si a nosotros nos solicitan alguna información y las unidades académicas la remiten a través de la coordinadora, nosotros sí tenemos la obligación de censurar esta información, ¿verdad? Y como le digo, pues primero Dios, ya ahorita en septiembre nosotros vamos a dar las capacitaciones tanto para las autoridades como para los enlaces para hacerles ver estos temas importantes, ¿verdad? Y espero que nos puedan acompañar. Muy amable, gracias. Dice, ¿cómo saber quién es el facilitador o enlace en la unidad académica? Si ustedes quieren saber quién es el enlace, pueden escribirnos a través del portal, ¿verdad? Nos podrían solicitar esa información o a la dirección de correo electrónico de la Coordinadora de Información Pública, que es solicitudes@usac.edu.gt. Se los voy a poner en el chat para... Creo que hay otras acá en el chat. Aquí está. Para ML Mar, no sé quién será. Dice, en el 2019 me vi en la necesidad de solicitar información pública a varias entidades del Estado. Solo CGPLAN resolvió varias. ¿Qué sucede con las que no responden y por qué no se procede tan fácil contra ellas? Bueno, les voy a contar
que también la Ley de Acceso a la Información Pública nos da un mecanismo legal en estos casos, ¿verdad? De que se obstruye este derecho de acceso a la información pública, que como les dije es un derecho humano fundamental y todos los sujetos obligados están obligados al final, ¿verdad?, de garantizar y proteger este derecho. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se promueve un recurso de revisión, que es un mecanismo que está establecido en la ley, el cual es resuelto por la máxima autoridad administrativa de cada institución. Yo no lo tomé en consideración para mi presentación, porque como estamos hablando de una política de transparencia, al nosotros tener una cultura de transparencia, evitamos que se interpongan esta clase de medidas administrativas, ¿verdad? Como es el recurso de revisión. Pero como les digo, primero Dios, ahorita en septiembre vamos a empezar las capacitaciones y ya ahí se les va a poder contar un poquito, ¿verdad?, el tema de los recursos. Entonces ahí lo que hay que hacer es interponer un recurso de revisión ante la máxima autoridad de las instituciones. Y en caso de que incluso promoviendo un recurso no se resuelva, se puede ya promover una denuncia penal por los delitos que vimos, en este caso el de retención de información, y también al haber agotado la vía administrativa se puede interponer una acción constitucional de amparo, que al final la misma tiene por objeto restaurar ese derecho vulnerado, y ya ahí un órgano de carácter constitucional, o sea, un tribunal de amparo, le ordena a las autoridades la entrega inmediata de esa información, ¿verdad? Por supuesto, son procedimientos un poco largos, pero que hay que realizarlos para poder garantizar y ejercer ese derecho que nos asiste a todos como personas individuales, ¿verdad? Dice, se podrá facilitar programas de cursos a docentes practicantes. Oda, no sé quién es Oda. ¿Estará por aquí Oda? No veo. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, Oda. Muy buenos días. Perdone, mi duda es, en el caso cuando hay docentes practicantes, solicitan información, entonces más con los programas de cursos de los docentes, ¿se podrá facilitar a ellos, perdone? Programas de cursos. Fíjense que sí, nosotros todas las solicitudes de acceso a la información, ya sea académica o administrativa, nosotros pues siempre las recibimos, las analizamos y las resolvemos, ¿verdad? En este caso, dependiendo de qué unidad académica sea la que tiene los programas de los cursos, nosotros los requerimos o, como les contaba, ¿verdad?, ingresamos a los portales web de las distintas unidades académicas y de manera previa a generar una nota, que sería lo más fácil, nosotros investigamos si no está disponible en los portales web, ¿verdad?, y orientamos a los solicitantes remitiéndole los links o la información correspondiente. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el correo para solicitar información, licenciada? Para solicitar información, ustedes pueden ingresar al portal de la Coordinadora de Información Pública y ahí les va a aparecer, aquí miren, Coordinadora de Información Pública, y aquí les va a aparecer el formulario de solicitud de información. Ustedes le dan clic ahí a ese formulario y ya van a poder ingresar acá su solicitud. Cuando ustedes les dan enviar solicitud, esa solicitud ingresa a través de nuestro correo electrónico, ¿verdad? Pero el medio electrónico idóneo para que ustedes hagan sus solicitudes es a través de la página, ¿verdad? En el portal web de la CIP. Si quieren se los voy a copiar y se los voy a pegar aquí en el chat. Ahí está. No sé si tendremos otra duda. Por el momento ya no hay, licenciada Cirais. Muy bien. Ahorita le corresponde al arquitecto Eddie Popa, coordinador general de planificación. Gracias.
Sí, gracias. Cómo no, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, licenciado. Ha sido una reunión con mucha información valiosa para todos. Agradecerle también por compartir cómo es el funcionamiento de la Coordinadora de Información Pública. Estos procesos y acciones que ustedes realizan definitivamente son de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos de la política de transparencia de la universidad. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente, licenciada Gladys, por el tiempo y la valiosa información que nos ha compartido el día de hoy. También sepa que cuenta con el apoyo, con información que necesite para que pueda realizar su trabajo en la Coordinadora de Información Pública. Quiero agradecer también a todos los participantes, indicándoles que en la Coordinadora General de Planificación, como lo comenté al inicio, estamos comprometidos en velar porque se lleve a cabo un proceso permanente de capacitación dirigido a autoridades, miembros de los consejos de planificación y trabajadores de la universidad. Esto en cumplimiento del Plan Estratégico USAC 2030. Y pues no me queda más que desearles que pasen un feliz día. Me da mucho gusto poderme dirigir a ustedes el día de hoy. Pues feliz fin de semana y que estén muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto, y feliz día para todos. Gracias, feliz día. Nos vemos. ¡Feliz día! Feliz día, gracias, muy amable. Feliz día, adiós. Feliz día. Adiós. Yeah.